Muy bien, seguimos en este programa que llamamos con una pregunta. ¿En dónde estamos? Estamos en Facebook, en dónde estamos, por Twitter, @en dónde estamos, por Instagram, en dónde estamos, Uru, nuestro canal YouTube, mirá en dónde estamos. Es gratuito este canal, te podés acercar a él y vas a encontrar un montón de material de más de 2 años, de ediciones, de trabajos periodísticos, con todos nuestros columnistas, nuestros especialistas, en un trabajo realmente muy profesional que realizan Mariana Peralta y Alejandro Barreto, junto también a Damián. Bueno, ahí te vas a encontrar con distintos temas, distintos expositores, nuestros especialistas en este canal, que se llama Mirá en dónde estamos. Estamos saliendo por Radio Nacional para el mundo, radionacional.com.uy, por aire, 11:30 AM. Somos un programa de Libertas, una asociación civil sin fines de lucro, que tiene como vocación y objetivo defender, instruirnos nosotros primero, y bueno, procurar instruir o instalar opinión respecto a los valores democráticos, republicanos, liberales del Estado de Derecho. Dado que estamos en una enorme batalla cultural, yo te diría que es una batalla cultural configurada en una batalla ideológica por el poder del Estado. Esa es la gran batalla, esa es la guerra ideológica instalada a nivel planetario, en escala planetaria. Y en nuestro país se van notando todos esos signos de una batalla cultural entre el marxismo o el neomarxismo, el llamado así neomarxismo cultural, y el liberalismo. Es decir, contra los principios liberales que construyeron a nuestros estados de derecho por más de un siglo, ¿no? Estamos hablando de una construcción procelosa, intensa, accidental, pero que parte de ideas muy firmes, de ideas claras, como lo son las ideas de los pensadores liberales por allá por los siglos XIX y siglo XX también. Si bien se puede rastrear hacia atrás, inclusive en el siglo XVIII con la Ilustración, ya los pensamientos claramente liberales. El liberalismo lo que indica básicamente es el respeto al prójimo, a la libertad del prójimo, y hay una frase muy interesante de este libro de John Stuart Mill, uno de los grandes pensadores, uno de los grandes filósofos del liberalismo y del pragmatismo también, británico, inglés, llega a manifestar en su página 26 de este ensayo, ensayo sobre la libertad: la única libertad que merece este apelativo es la de buscar nuestro propio bien según nuestro carácter, mientras que no intentemos privar de sus bienes a otros o frenar sus esfuerzos para conseguirla. Acá hay un claro paradigma del liberalismo. La única libertad que merece ese apelativo, es decir, la única libertad, dice Stuart Mill, que merece ese calificativo, si vos querés esa adjetivación, incluso calificativa, podríamos decir que la libertad es un don que tiene el ser humano, es una providencia desde un punto de vista, si vos querés, ya espiritual, que hace precisamente a la búsqueda del bien propio. Y la búsqueda del bien propio implica conocimiento, implica el conocimiento de lo que uno va haciendo como persona, cómo se va desarrollando y lo que le falta para desarrollarse. Es el conocimiento de nuestros talentos implícitos, inmanentes, quizá muchos de ellos no desarrollados en plenitud, no desarrollados en los hechos, que están latentes, otros que sí, que vamos desarrollando, y también el reconocimiento de nuestros defectos, de la cantidad de defectos que tenemos y que son ese gran desafío a trabajar, que es trabajar para corregirlos. Por lo tanto, la libertad implica el ejercicio dinámico de nuestro pensamiento en evolución. La libertad es algo así como una condición o bien a conquistar. Es un proceso dinámico, no es algo dado, no es algo incuestionablemente dado, sino que es algo a conseguir. José Enrique Rodó manifestaba a las Juventudes de América que el mejor régimen como para que podamos desarrollar nuestras libertades individuales es la democracia. La democracia, decía Rodó, es un régimen de posibilidades,
y es un régimen abierto de posibilidades. La posibilidad de desarrollarnos, la posibilidad de mejorar, la posibilidad de una sociedad abierta de movilidad social de acuerdo a las virtudes que vayamos encontrando nosotros mismos y a su vez consolidando en los hechos ante los demás. Somos un ser gregario, por lo tanto el individuo necesita de otros para convivir, necesitamos de otros individuos, y ese es el concepto básico del liberalismo. El individuo como el eje central de reconocimiento y protección de un Estado de Derecho a partir de un derecho o de unas ciencias jurídicas que entienden estos principios filosóficos y van a ir abrevando de las teorías sociológicas, políticas, económicas, filosóficas, epistémicas, de lo que significa la condición humana, inclusive de la antropología cultural y filosófica, que va explicando en qué consiste la condición humana, una condición tan compleja, tan rica, que da lugar a la construcción de un Estado razonable, de un Estado racional como una unidad política que ordena nuestras vidas en un conjunto de reglas. Ese conjunto de reglas que ordenan nuestra vida nos plantean principios, paradigmas, que son incontestables en cuanto son los motores de la República. El principio de igualdad ante la ley, el principio de legalidad, es decir, que prime la ley, la institucionalidad legal por sobre todas las cosas, que exista certeza jurídica, principio claro establecido en el derecho penal, de no aplicar una tipología penal gravosa hacia el pasado, sino hacia el futuro, desde el momento en el que comienza una nueva tipología penal, por ejemplo. Eso garantiza que vivamos en una sociedad predecible, estable, que nos dé seguridad. La estabilidad, la previsibilidad jurídica, la certeza jurídica, también ampara a las libertades, nos da certezas, así como el mercado en economía necesita certezas, marcos jurídicos claros, y la conducta de los gobiernos de un país, también en consonancia con esa institucionalidad, son, digamos, el ámbito natural de un país en desarrollo. No hablemos de las patologías que también están en la condición humana, que son las corrupciones, las tentaciones, la codicia, la ambición, el egoísmo. Todo eso está, evidentemente, y por eso llegamos a manifestar que la democracia es un sistema humano perfectible, que no es una apoteosis de perfección y de cielo en la tierra, sino que es el más racional de los conceptos de gobierno, el más racional, el que se apega a los conocimientos que la ciencia nos va dando, nos va brindando. Y lo más racional para organizarnos como sociedad, evidentemente, son las ciencias jurídicas, el derecho, cuando el derecho se comporta como ciencia y toma información del resto de las ciencias que lo nutren. Eso es lo que admite el derecho positivista, el derecho liberal, admite ser informado por las ciencias económicas, por las ciencias sociales, llámese la sociología, las ciencias políticas, llámese también la antropología cultural, la filosofía epistemológica, la psicología clínica, la neurociencia. Y a partir de esos insumos científicos es que podemos construir un sistema jurídico que, ajustado a estos principios básicos, paradigmáticos del liberalismo, nos den esa sociedad que nos cobije en nuestras libertades. Tanto de esto dijo Immanuel Kant, tanto de esto dijo Hegel, tanto de esto dijo el propio Stuart Mill, tanto de esto dijo Bentham, tanto de esto dijeron tantos pensadores que fueron construyendo esta idea que en nuestro país cuaja, si vos querés, asume una forma laudatoria, institucional, que es nuestra Constitución, la Constitución de la República, que contiene todos estos principios. Esta Constitución ha sido gravemente violentada, violada, tergiversada, en el curso de los últimos 15 años de gobiernos, antes de este gobierno, los gobiernos frente amplistas,
que fueron introduciendo elementos extraños, institucionalidades extrañas al Estado de Derecho que contempla nuestra Constitución. Hoy no voy a repetir todos los casos que ya lo venimos dando en el programa y sería muy cansador, pero hablamos hace un rato con el doctor Eduardo Luz, profesor de Derecho Constitucional, diputado por Cabildo Abierto, de lo que importa el buen uso de las palabras, lo semántico. El idioma, nuestro idioma, es una tecnología de poder. Esa tecnología de poder implica que la tengamos que conocer, investigar. Claro que es dinámica, y también la Real Academia Española, en este caso la institución que oficializa los reglamentos, la morfología, los morfemas, la sintaxis, la semántica, los estudios lingüísticos, la filología de nuestras palabras en el idioma español, es la que nos indica cuál es la manera correcta de emplear ese instrumento de comunicación, pero a su vez de interpretación del mundo. No es una cultura, un idioma, es un instrumento, es una tecnología de poder que utilizamos para interpretar la realidad, el mundo y poder comunicarnos con nuestros semejantes. Es a partir de ahí que tenemos que entender que el uso del idioma español adquiere una relevancia tal o una relevancia trascendental cuando nuestros legisladores legislan nuestros modos de conducta, el ordenamiento de nuestra vida en sociedad en esta unidad de Estado Nacional llamada República Oriental del Uruguay. Las palabras asumen una relevancia vital cuando se las ponen en una constitución, en una ley, en un decreto, en una resolución presidencial. Evidentemente, ahí queda claro lo que significa el instrumento de poder, como también cuando se lo aplica en la ciencia, por supuesto. Todo eso intenta ser avasallado, embestido por ideologías y no por teorías del conocimiento, por ideologías de poder. Y esto de ideologías es algo así como intentar desagregar lo que implica una revolución cultural que se pretende instalar hegemónica, como lo es la revolución del marxismo cultural en nuestro continente latinoamericano. Instruido, diseñado, planificado, desde el origen del Foro de San Pablo en 1990, después de la caída de la Unión Soviética, internacionalizando todas las nuevas, digamos, teorías, entre comillas, o los nuevos trabajos filológicos, lingüísticos, filosóficos, sociológicos, politológicos e inclusive jurídicos para instalar esa revolución marxista en nuestros estados republicanos democráticos liberales, a los cuales, por otra parte, esa revolución cultural marxista busca desterrar. Yo siempre hablo de dos mundos paralelos, que estamos viviendo en nuestro país, en Uruguay, dos mundos paralelos. El mundo de los valores y antivalores de los organizados desde esa perspectiva ideológica marxista, llámese el PIT-CNT, la FEU, el Frente Amplio, y otras corrientes minoritarias también de izquierda, y por otro lado, el mundo de los que nos sentimos y pensamos la vida republicanamente, desde el punto de vista de ese Estado de Derecho positivo liberal que nos da la forma democrática, liberal, representativa de gobierno, principio de igualdad ante la ley, principio de certeza jurídica, principio de legalidad, el ordenamiento de los poderes en la separación de los mismos. Todo eso ha sido avasallado en Uruguay en gran medida. Y hoy estamos librando esa lucha, muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque ha venido un gobierno, una coalición republicana de gobierno, pero que en muchos de estos aspectos no tomó cartas en este asunto, no asume la necesidad de restaurar la República Oriental del Uruguay y se ha convertido en un gobierno gestionador o gestor de un Estado populista hacia el marxismo que se han instalado en esos 15 años precedentes a este gobierno. Hay una
la antropología política, que es parecida a la ciencia política. La diferencia que tiene la antropología política con la ciencia política es que estudia los fenómenos del poder desde la antigüedad, desde el pasado, y por supuesto que va sistematizando esos estudios en cuanto a la sociología del poder, en cuanto a la política en sí, la historia de las ideas, el comportamiento del ser humano, según las distintas formas de convivencia que se fue dando, formas tribales, clánicas. Hay un ensayo fantástico que creo que es más abarcativo que lo antropológico y lo politológico, sino que ya es un ensayo filosófico, político, de Max Weber, que se llama precisamente Tipologías del Poder, y habla de este tema. Pero te decía que la antropología política desarrolla un concepto que se denomina anomia. ¿Y qué es la anomia? La anomia es el estado de desorganización social o aislamiento del individuo como, como consecuencia de la falta o la incongruencia de las normas sociales. En Uruguay está ocurriendo un fenómeno de anomia en cuanto a que hay falta o incongruencia de las normas sociales. Hay un conjunto de normas, de leyes, que reglamentan, por ejemplo, el presupuesto de colectivos ideológicos en el Estado, de colectivos de género, de colectivos feministas. También instruye mediante leyes una nueva forma del Poder Judicial combinada con fiscalías especializadas en nuevos delitos que tipificó Uruguay en los años precedentes a este gobierno, alterando la forma republicana del debido proceso y esa separación de poderes con un poder judicial eminentemente autónomo del resto de los poderes, técnico, con independencia de criterio, pero ajustado a los principios del debido proceso que mandata la Constitución de la República a partir del artículo 15. Hay un conjunto entonces de leyes que nos dicen administrar la justicia de otra manera, inconstitucionalmente. Hay un conjunto de presupuestos en el Estado que nos dicen administrar los recursos del Estado inconstitucionalmente. Hay también una forma de comportamiento del gobierno en cuanto al ordenamiento y la administración de la función pública y del estatuto del funcionario público que colide con lo que mandata la Constitución como responsabilidad exclusiva del jefe de Estado y del Poder Ejecutivo. Vale decir, la legislación y el ordenamiento macroeconómico al ordenar precisamente las finanzas, los tributos, lo fiscal y al funcionario público, inclusive determinando por decreto o mediante una ley los niveles salariales que se aplicarán en los distintos escalafones de la administración pública del Estado, de acuerdo a los fines que el Estado persiga y de acuerdo también a sus recursos económicos. Tema absolutamente exclusivo del Poder Ejecutivo, que sin embargo hoy, y no solamente hoy, sino desde hace décadas, está pervertido, adulterado institucionalmente en cuanto a que el Poder Ejecutivo ha legalizado la negociación colectiva con sindicatos de los empleados públicos como es COFE y ha negociado también las relaciones laborales con sindicatos únicos en distintas ramas de actividad del Estado, como también en las actividades privadas. Esos consejos de salarios, a partir de las negociaciones colectivas que van homologando lo que negocian, plantean sindicatos legalizados por el gobierno, exclusivos, que pervierten el concepto de la libertad sindical y pervierten el concepto de la exclusividad del Poder Ejecutivo en cuanto al diseño de la política fiscal, financiera, laboral de los funcionarios públicos y del estatuto del funcionario público. En tanto pasa esto, vemos que la presidencia de la República es un rol institucional que está siendo vaciado de contenido. Y ahí está el peligro. En política, en periodismo político, caben dos grandes análisis. Los análisis de los procesos políticos, de los hechos políticos,
de los hechos políticos que se instalan, si vos querés, desde la sociología de esos hechos, desde el análisis periodístico, de la lógica de esos hechos, en términos de estrategias políticas, en términos de estrategias buscando el poder, en términos de estrategias electorales. Ese es un aspecto. Pero el otro gran aspecto, para mí medular, causal de todo ello, es analizar cómo está el comportamiento institucional y constitucional de nuestro sistema político. Y hoy por hoy deja mucho que desear. El doctor Luz nos daba, digamos que, cierta esperanza cuando nos planteó que viene una reforma educativa muy importante, que se investigó las licencias abusivas de FENAPES, cuando nos da la correlación representativa de FENAPES respecto al resto de los docentes de la educación pública, del desmantelamiento de ese cogobierno de FENAPES de parte de este gobierno, de la reforma estructural, administrativa, de la gobernanza de la educación, y también de los planes de estudio con sus contenidos que ya se va a instalar en el país para que funcione a partir del 2023, y a su vez, digamos que la jerarquización universitaria o terciaria de la carrera de formación docente. Bueno, esos son hechos positivos, son alentadores, esperemos que así sea. Y nos decía el doctor Luz que Nietzsche nos planteó una vez que las verdaderas revoluciones, las que vienen para quedarse, vienen con paso de paloma y no con estruendos. Quizá haya una gran cuota parte de razón en todo eso. Quizá ese paso de paloma lo esté dando el gobierno en ese sentido, esperemos que así sea en materia educativa. Pero en otros temas no está dando ningún paso. No se anima a dar paso de paloma y paso de nada. Y esperemos que se pueda hacer. Estamos en una disyuntiva electoral en plena batalla cultural, ideológica, en pos de conquistar el poder del Estado. La izquierda nacional, furiosa, sin hacer el duelo aún por haber perdido el gobierno, el poder del Estado, después de 15 años consecutivos, está en una campaña ostensiblemente desestabilizadora, distorsiva para cualquier tipo de medida o de política pública que instale este gobierno. Y estamos entonces expuestos a un resultado aleatorio en las próximas elecciones. La gran pregunta es, ¿cuánto aguantará el cuerpo electoral que votó con más expectativa a esta coalición de gobierno? Porque lo cierto es que el presidente de la República no sale a explicar estas cosas a la opinión pública y no explica con claridad cuáles son los planes estratégicos de este gobierno para sostener un proceso republicano democrático que reconstituya o que restaure el Estado de Derecho liberal, nuestra democracia representativa. Ahí hay un problema. Y ese es el análisis institucional que yo pretendo hacer. Porque ese vaciamiento de contenido está perjudicando a la institución presidente. Así como se perjudicó a la institución referéndum de parte del Frente Amplio, organización política que usó abusivamente de ese recurso, vaciándolo de contenido, porque apeló a él cuando lo precisó, pero cuando fue gobierno derogó, por ejemplo, lo que el soberano, el cuerpo electoral, ratificó respecto a una ley clave y trascendental del país, como la ley de caducidad, la pretensión punitiva del Estado, en 2 oportunidades y en un lapso de 20 años. Evidentemente, vació de contenido al referéndum y al plebiscito. Ahora vuelve por el mismo sendero, fue a un referéndum contra la ley de urgente consideración, vuelve a perder el referéndum, el pueblo ratifica la promesa electoral y el instrumento que este gobierno le dijo que traía para gobernar y corregir un montón de aspectos institucionales de nuestro Estado, pero creo yo que con esta ley de urgente consideración no alcanza. Y a su vez, cuando tenés una Ferrari en el Parlamento, porque tenés el 56% de los componentes del Poder Legislativo para poder legislar, tendrías que conducirla mejor y apurar ciertos cambios que son urgentes también. Restablecer al Poder Judicial
con las garantías del debido proceso, restablecer una buena escuela de la judicatura que dé buena formación, vigilar cuáles son los planes de estudio que se da en la Universidad de la República en materia de doctrina y teorías jurídicas, donde ahí se libra una gran batalla cultural entre las nuevas teorías marxistas del neoconstitucionalismo marxista en relación o como contrapartida de la teoría liberal del derecho. Esa teoría liberal de la que te hablé al comienzo de esta nota editorial. Es evidente que estamos en ese sentido ante un presidente débil como institución y en sí, en la personalidad del doctor Luis Lacalle Pou, se da entonces ese debilitamiento de la jefatura de Estado en un régimen como el nuestro que es presidencialista. No hay datos claros, no hay un liderazgo claro del presidente, no hay lineamientos claros en cuanto a estos temas que ordenen a la coalición de gobierno que está con esa Ferrari para conducir legislativamente, pero no sabe hacia dónde llevarla a esa Ferrari e incluso no está muy instruida en cuanto al manejo de esa fantástica máquina que tienen los italianos en esta, digamos, metáfora que estoy haciendo, analogía, que tienen como para conducirla con gran estabilidad, con gran seguridad para llegar a buen destino. Es evidente que le falta muchísimo tránsito a este gobierno que va quemando su tercer año, que viene desandando todo esto, y que no aprovechó la volada, inclusive en pandemia, de haber hecho, por ejemplo, la desactivación de los consejos de salarios y las negociaciones regladas corporativas de sindicatos exclusivos y excluyentes, cuando todos sabemos que son sindicatos filiales del Partido Comunista. Es el Partido Comunista con sus distintas caras cogobernando con este gobierno. Creo yo que ahí hay un gran tema, seguiremos tratándolo. Es evidente que esta anomia está perjudicando a la sociedad uruguaya. Esta confusión de normas, estas contradicciones entre la Constitución, nuestros códigos originales, nuestras leyes que responden a la Constitución y un conjunto enorme de leyes que ellos legislaron en esos 15 años con la anuencia y complicidad de la oposición de aquel entonces, con menos mayorías, no con Ferraris parlamentarias, sino de pronto con Fiat 1 parlamentario, lo pudieron hacer. Y este gobierno, con un récord de porcentaje legislativo, con una mayoría muy amplia del 56%, no ha podido avanzar más en el terreno de la restauración. Vale decir que ellos avasallaron, invadieron, y hoy estamos con un Estado cada vez más populista hacia el marxismo, que este gobierno viene gestionando y que intenta transformar en algunos aspectos que terminan siendo colaterales y no los aspectos sustanciales que hay que transformar para restaurar lo que la Constitución de la República dice. Me quedo por acá, en esta editorial. La seguimos la semana que viene. Tengan todos ustedes un gran fin de semana. Nos reencontramos a partir del lunes a las 10 de la mañana para saber en dónde estamos. Chau.